Las opiniones expresadas por los invitados de este programa son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representa la opinión, ideología o creencia de este podcast, sus patrocinadores o de la producción de este programa. Encontramos la verdad, enfrentamos muchos temas de inseguridad, pues la seguridad es nuestra misión. De este podcast tú eres la razón. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este su episodio de Tropicast. Pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado, un amigo de mucho tiempo, de muchos años, vaya, así, colaborador. Hemos trabajado juntos en el sistema educativo, vaya, en las escuelas. Y pues bueno, tengo el honor de que esté aquí con nosotros el día de hoy mi buen amigo Adrián Torres. ¿Sí? Licenciado, maestro. Y pues bueno, con una gran experiencia, ¿no? En lo que es el tema de lo que son las adicciones, la prevención de adicciones. Pues bueno, Adrián, ahora es tu turno. Preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué experiencia tienes? Gracias, Alfredo. Ya dijiste, son muchos años. Sí, mira, yo estudié la carrera de comunicación, la licenciatura en comunicación y posteriormente la licenciatura en psicología. ¿Sí? Actualmente me dedico muchísimo más al área de la psicología en mi trabajo y tengo algunos estudios de posgrado, tanto en maestría en TCC, en terapia cognitivo-conductual, Okay. como con algunos diplomados, tanto en TCC, en prevención de adicciones, en terapia gestal y actualmente estoy cursando uno en psicotrauma. Ok, Ujú. perfecto. Me comentabas, estos son los diplomados. Sí. Con los que estás cursando. Perfecto. Ahora, sobre tu experiencia profesional en lo que estás desempeñando ahorita, me comentabas que eres el titular de lo que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Soy el coordinador estatal. Coordinador estatal de la Okay. CONASAMA, ojalá fuera comisionado. No, sí, tengo ya 15 años en la institución. Okay. Estuve 9 años como terapeuta y tengo 4 años en la coordinación estatal. Perfecto. Pues bueno, vamos a tener una charla muy nutrida el día de hoy. La intención de todo esto es poder identificar, ¿sí?, a una persona que trae inquietud o que quiere ingresar en este mundo de las adicciones, ¿no? Cómo poderlo identificar a tiempo, verlo con los amigos, verlo con los familiares y que puedan de alguna manera ayudarlo, ¿no? O saber con quién acercarse, vaya, ahora también para que pueda librarla de estas adicciones, ¿no? Sí, claro. Sí. Bien, me gustaría empezar. ¿Cuál es la importancia de la prevención en la lucha en contra de las adicciones? Híjole, es vital, ¿no? Okay. En todo sentido. Primero porque evitamos que las personas atraviesen por situaciones muy complejas como es una adicción, pero también a nivel económico es muchísimo más barato invertir en prevención que invertir en un tratamiento. Un tratamiento donde se requiere internamiento, medicamento, especialistas, Okay. el costo te alcanza para atender en prevención a decenas de personas. Entonces, desde ahí ya es y es en general, ¿no? En todo tema de salud, la prevención es fundamental. Si tuviéramos o pudiéramos alcanzar un buen sistema a nivel preventivo, nos ahorraríamos mucho tiempo, mucho daño y mucho dinero. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se vuelve tan importante? No solamente como en estos sentidos, sino que al trabajar la prevención estaríamos por efecto, ¿no? Como un efecto dominó, contrarrestando también cuestiones, por ejemplo, de estigma, de desinformación, porque en este tema creo que aún en esta época en la que vivimos, aún hay mucha información falsa, mucha información errónea. Primero yo empezaría diciendo que el consumo de sustancias tendríamos que dividirlo como en fases o en etapas. Okay. No es lo mismo, vamos a poner el ejemplo en un adolescente que pruebe el alcohol o la marihuana a una persona o al mismo adolescente con un consumo ya adictivo. ¿Sí? Okay. Hablamos de drogas más fuertes, sintéticas. Incluso en la misma droga. Okay. No solo la cantidad de droga que consume, sino las características. Por Okay. ejemplo, el adolescente que va a una fiesta, prueba el alcohol, a lo mejor hasta se emborracha. Estamos hablando de una etapa de consumo experimental. Okay. Está probando sustancias, ¿no?
Es común, no voy a decir la palabra normal, pero sí es común o es frecuente que lo hagan por la etapa en la que están, por la influencia social, por varios factores. Ok, Si esto no se detiene y la persona continúa consumiendo, llegaríamos a una fase de un consumo dañino, donde ya nos afecta, ¿sí? Donde ya hay ciertas consecuencias, no solo en lo económico por el gasto que nos ocasiona, sino porque puede que la persona ya no vaya a la escuela o esté faltando, porque a lo mejor todavía va, ok, o lo que no, le ocurre a muchísimos adultos, pueden faltar al trabajo, pueden no llegar bien a su trabajo, a lo mejor llegan desvelados, llegan todavía con algunos efectos, pero se siguen manteniendo, siguen trabajando, siguen siendo productivos ok, y esto de repente da la impresión de que entonces no le está afectando. ok, Aunque tal vez no se pueda considerar que esté en una fase de adicción, sí está ya causándole daños. ok. La siguiente etapa entonces ya sería, perdón, una fase de adicción, donde la persona ya requiere del consumo, no porque lo vaya a disfrutar. Muchas veces ya lo hace para contrarrestar el daño de la ausencia de la sustancia, la malilla que le Ok, la consideramos, malilla o ¿no? una cruda. Sí, Exacto, ok, ¿no? Cuando digo, hay personas que se pueden curar una cruda de alcohol con otra cerveza. ok, No necesariamente estamos hablando de una adicción, pero ya nos está dando estos indicios. ok. Y es cuando ya la alerta ya tendría que estar en rojo, ¿no? A lo mejor en las primeras etapas una alerta amarilla o naranja. Ahorita ya estaríamos hablando de esto porque lo que sigue es la pérdida del trabajo, pérdida de la familia, problemas económicos. Cambio del círculo social. Exacto, Sí, ¿sí? Porque muchas veces, si a lo mejor tú y yo como amigos, pues nos podemos tomar unas cervezas en una carne asada, no es lo mismo a que yo ya te busque entre semana, casi cualquier día para ir a tomar, porque las mismas actividades de una persona productiva a veces no quedan, no van tan acorde al ujú, consumo de sustancias. Y aquí estoy hablando de una droga legal como es el alcohol. ok. ¿Qué pasa cuando la droga es ilegal? Entonces probablemente va a tener más repercusiones, incluso pues a nivel legal. Ok, a ver, un pequeño paréntesis aquí, Sí, Adrián. Desde el punto de vista psicológico, eh, ¿es tan adicto aquella persona que toma una cerveza, una copa, un trago a diario, como aquel que cuando toma, aunque sea una vez por semana, o una vez por mes, llega a embriagarse? sí y no. Ok, Eh, una de las características para considerar que hay una adicción es la dependencia. ok, La otra es el síndrome de abstinencia, ¿no? Son como estos dos requisitos. Cuando hay una dependencia, la dependencia no requiere cierta cantidad, es decir, decías quién es como si fuera quien más adicto, no se requiere cierta cantidad de alcohol, por así llamarlo, ok, para considerarlo. Es el hecho de depender de él, ok. de necesitarlo. Ya sea en gran cantidad o en pequeña cantidad. Sí, El hecho. lo único es que en cuestión de cantidad va a entrar el otro factor que es la tolerancia, que es la capacidad que tiene el cuerpo de irse adaptando a las sustancias y entonces requerir mayor cantidad de sustancia para obtener el mismo efecto. Ok, Por ejemplo, a lo mejor yo con una o dos cervezas puedo sentirme mareado, pero hay gente que ha tomado por muchísimos años, no lo ha dejado y se toma 10 cervezas y parece que están mejor que yo, ok, porque su organismo desarrolló tolerancia. Todos los organismos tienen esa característica, desarrollamos una tolerancia a las sustancias y entre más consumimos, más tolerantes nos volvemos. Incluso pasa con el medicamento. Hay ok, gente que le duele la cabeza y una aspirina no se lo quita, ok, necesita tomarse dos. ok. Es este efecto de tolerancia. Perfecto. Entonces pasa lo mismo con, bueno, con el alcohol o con cualquier otra sustancia, Con ¿no? todas las sustancias, el organismo se empieza como a adaptar y es cuando decimos, no, yo aguanto un 12 y no siento nada. Ok, O parece, ¿no? Que todavía no tiene un efecto. Sí lo tiene, pero no es tan notorio. Y ok, alguien que no está acostumbrado pues, se puede tomar 3 tragos y se le nota bastante. Entonces, no es que si va acompañado, es difícil encontrar una persona ya en fase adictiva con poco consumo, porque normalmente llegó como pues por práctica, ¿no? ok. Por hacerlo en bastantes ocasiones, Ujú, entonces inevitablemente desarrolló una tolerancia. ok, perfecto. Entonces, esta parte de lo que es la prevención de adicciones, ¿de quién es la responsabilidad primaria o de quién, a quién compete esta responsabilidad primaria, lo que es el prevenir? ¿Directamente a la familia, a la sociedad, a gobierno? ¿O qué nivel de responsabilidad tiene cada quien? Yo creo que todos tenemos un nivel de Sí, responsabilidad, ¿no? Primero como familia lo tenemos
Sin embargo, a veces la familia no tiene la información, entonces tampoco podríamos decir que una persona consume sustancias porque su familia no le informó. Ujú. Pero obviamente es un factor, ¿no? Nosotros le llamamos factor de protección, la Ok. familia, lo que hay en el desarrollo, en la crianza, cómo es educada una persona. Nos corresponde también a las instituciones, por supuesto que sí, es un área muy importante del área de la salud, que está en el área o en la parte de la salud mental, Ok. el consumo de sustancias. Nos corresponde a todas las o a muchas dependencias del gobierno, sí, porque también a una persona hay que ayudarle a que estudie, hay que ayudarle a que tenga un trabajo digno, que no nos corresponde como tal al área de la salud, pero hay dependencias encargadas de ellos y también influyen, porque una persona que tiene unas buenas redes de apoyo es más difícil que caiga en un problema de adicción. Ok. Si, por ejemplo, vuelvo al caso de un adolescente, si él tiene una red donde tiene escuela, donde tiene a lo mejor actividades extra, a lo mejor actividades artísticas, actividades deportivas, que muchas veces tienen que ser gratuitas, porque no todas las personas tienen el acceso a pagar por estas actividades. Si tiene un buen sistema de apoyo de salud, Ujú. ¿sí? Donde a lo mejor si se encuentra que tiene un trastorno, por ejemplo, de TDAH, que es frecuente, Ok. ansiedad, depresión, y puede ser atendido, entonces está más protegido. Pequeño paréntesis. Sí. Digo, para nuestros escuchas que no están identificados con el término TDAH, Correcto. este es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Ok, Correcto, perdón. perfecto. Sí. Sí, está bien. Ajá. Entonces, continúa. Si una persona tiene estos factores, le va a ayudar mucho a estar protegido. No significa que está inmune, Ok. porque a final de cuentas, el consumo de sustancias, si revisamos la historia de la humanidad, está ligada a todas las culturas. Ok. No vamos a encontrar una donde no exista. Obviamente las razones pueden ser Ok. distintas, ¿no? La humanidad ha consumido sustancias por una cuestión espiritual, para contactar con sus deidades, también por recreación. Hay indicios de consumo de marihuana de 5000 años, igual con el vino. Entonces, los humanos nos hemos intoxicado, por así Ok. llamarlo, desde la creación misma, ¿no? De la sociedad. Sí. Sin embargo, eso no significa que porque esto haya ocurrido, no vamos a hacer cosas para que las personas, por un lado, intentemos, ¿no? Que el inicio del consumo sea a la mayor edad posible. Ok. Y esto tiene una razón que a veces parecemos no conocer, ¿no? No sé si te ha tocado escuchar quienes critican, en Estados Unidos no pueden entrar a un bar a los 18, hasta los 21, no Sí, pueden consumir, pero si se pone a la guerra de los 18. claro. Lo de la guerra yo no me voy a meter, no es mi tema, pero la razón por la que la edad legal para consumir es una cuestión a nivel físico. El desarrollo neurológico de un ser humano termina aproximadamente en las primeras años de la adultez, a los 20, 22 años. Entonces, sí es mejor, si pudiéramos, que una persona no consuma hasta esa edad, porque si consumen a edades muy tempranas, la capacidad del organismo de impregnarse de esa sustancia le va a hacer que sea más fácil que se convierta en una adicción. Ok. Entonces, no es lo mismo que un chico de 12 años empiece a tomar alcohol a que empiece una persona a los 20 años. No hay una garantía de que quien lo empiece a más tardía edad no tendrá problemas, pero neurológicamente es mejor, Ok. porque el cerebro está mucho más desarrollado, ya está más maduro. Ok. No, y aparte que a los 18 años, digo, vaya, somos adolescentes, casi niños, digo, hacemos más tarugadas, más Así pendejadas, es. digo, realmente la mayor cantidad de los accidentes viales son por a esa edad. Así es. Este, Sí, ok. agrégale estos factores, ¿no? De que todavía hay más impulso, pensamos menos las consecuencias de los actos. Sí. Claro, no, o sea, vamos a cometer más errores y entonces sí tendría también ese beneficio. Pero donde se basa es en esta parte, ¿no? El desarrollo del cerebro, su maduración, sí es mejor empezar a consumir a más tardías edades. Ok. Y no sé si traigas el dato, ahorita que comentas esto de la edad, en otras culturas, por ejemplo, no sé, en las culturas más desarrolladas, la asiática, japonesa, o las comunidades europeas, ellos a qué edad empiezan a consumir, no sé si traigas el dato. En Asia no lo tengo, en Europa sí, como en Europa es muy común, muy recurrente
el consumo de vino, de cerveza, porque no se visualiza de la misma manera que a lo mejor lo hacemos en México, si es en edades muy tempranas. 12 años los chicos ya pueden estar consumiendo, no por las mismas razones que consumimos tal vez aquí. Sí es importante, por ejemplo, en este tema estadístico, entender que en México cada vez los chicos consumen a menor edad, es cuando inician su consumo, y cada vez las mujeres están consumiendo más. Que era algo que antes no se veía. En los últimos años. A corta edad. A corta edad, sí. 12 años también ya están consumiendo, ya están probando sus primeras sustancias. Yo he tenido experiencia con pacientes que, por ejemplo, desde los 7 años consumieron marihuana. Que en mi experiencia profesional es el más chico que he encontrado. Pero pues, imagínate un niño de 7 años que tendría que estar en segundo de primaria, o sea, totalmente alejado de esa situación, ya hay, ¿no? Y esto pasa pues por lo que comentábamos hace rato. Si en el primer grupo de apoyo, que es la familia, no se encuentra este respaldo y por el contrario existe factores que favorecen el consumo, como consumidores en casa, como negligencia, descuidos, violencia, pues vamos a tener estos resultados. Hay características, ¿no?, muy comunes que a veces omitimos, pasamos por alto porque estamos acostumbrados. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces no encontramos cerveza en el refrigerador de la casa? O los muchachos no lo encuentran, los niños incluso. Entonces, desde ahí ya viene una noción de permisividad. Eso no está tan mal, porque si en mi casa hay alcohol, no debe ser tan malo. Y esto está ligado a la división de las sustancias entre drogas legales e ilegales. ¿No? Hay mucha permisividad en cuanto a las drogas legales, porque como son legales, parecieran no ser tan malas. Y pues, ¿cuál es la droga que más mata en el mundo? El alcohol. Sí. El alcohol directo o indirectamente, ¿no? Así es, por accidentes automovilísticos principalmente, pero es la droga que más personas mata en el mundo y es droga legal. Bien, ahora, ahorita que comentabas eso de la protección de la familia, ¿no?, ante una adicción, digo, porque seguido vemos el comentario, ¿no? Es que fulanito, que es tu familiar, pues tiene una adicción. Sí, pero únicamente con cerveza. O sí, pero únicamente sus tragos de tequila o de whisky, pero no más. Pero después van subiendo, ¿no? Pero es que nomás es marihuano. De marihuana no pasa. No, pues es que nomás usa cristal, ¿no? De vez en cuando le da por la cocaína, ¿no? Por el perico, vaya, el nombre que tenga, ¿no? Entonces, y lo justificamos de esa manera. Pero nomás eso, ¿no? Pero nomás ahí. Hay otro tipo de adicciones, ¿no? Nomás le da por las apuestas, pero nomás ahí, ¿no? Pero realmente no deja de ser una adicción, ¿no? Así es. Aquí yo creo que entraste en el punto yo creo que más importante del tema de las adicciones. Regularmente el consumir una sustancia es una respuesta no muy adaptativa, no le estamos dando tan al clavo a una situación de una persona. Por ejemplo, una persona adicta a las compras. No es que siempre esté comprando. Hay momentos donde necesita comprar porque a lo mejor se siente triste, se siente sola, y entonces lo que la mayoría de las personas buscan en un consumo es un bienestar. El problema es que ese bienestar no lo están alcanzando o no lo buscan de una manera sana o de una manera adecuada, sino a través de sustancias o de situaciones que les pueden traer consecuencias como las apuestas, las compras, el sexo, las relaciones dañinas, todas estas situaciones que, lejos de remediar la situación inicial, la van a empeorar, ¿no? Porque la situación va a permanecer, más el consumo de sustancias en este caso. Entonces, si pudiéramos tener esta parte educativa, ¿no?, desde niños tal vez, que conociéramos desde nuestras emociones, el manejo que le damos, más factores de protección en la crianza, sí sería más viable que a lo mejor cuando yo me siento muy ansioso, no voy a tomar vino para relajarme, sino voy a asumir la responsabilidad, voy a desarrollar otras estrategias, y entonces no es que la sustancia sea mala, la sustancia creo que no es buena ni mala, simplemente la empleamos de mala manera, por llamarlo, ¿no?, de alguna forma. Sí, por ejemplo, ahorita comentaba un tema de una crisis emocional, puedes agarrar técnicas de respiración. Si estás en tu cuarto, salte a la calle, vete a caminar al parque, date una vuelta a la cuadra, agarrar otra técnica que no te haga dependiente de ciertas situaciones, ¿no?
Así es. Ok. Que ese es el problema. Al final, creo que el término dependiente o dependencia es el que va a estar girando, ¿no? En toda esta situación. Yo tenía un paciente que él tomaba en las mañanas porque él pensaba que era muy aburrido. Entonces, antes de irse a la fábrica donde él trabajaba, de tomar el transporte que lo llevaba a su trabajo, tomaba y entonces él dice que desde el camión ya iba muy platicador y iba muy contento. El problema es que cuando lo identificaban lo corrían de sus trabajos. Entonces no podía estar en un trabajo de una manera estable por este problema, porque él no identificaba que el problema real era que él se veía a sí mismo de una manera, o sea, a lo mejor muy, que no era tan real, porque Ok. no era una persona aburrida, simplemente era una persona seria, le gustaba leer, tenía rasgos a lo mejor un poquito distintos de la mayoría, Ok. pero después descubrió que a mucha gente eso le parecía interesante. Entonces, sí hay una parte donde necesitamos más trabajo de autoconocimiento, más trabajo en la parte de valorar quiénes somos, lo que hacemos, porque al final si lo tratamos de ocultar, si no lo podemos manejar, vamos a caer o en una sustancia o en una actividad que nos lastime. Has hecho énfasis ahorita a lo largo de esta charla del conocernos emocionalmente. ¿Qué técnica o qué método podemos utilizar para conocernos? Vaya, porque realmente hay quienes ya tenemos 30, 40, 50 años, 60 años y realmente no nos conocemos, ¿no? Ya sea desde un tema emocional, ¿no? Cuando estamos enojados, cómo reaccionamos o cuál es el detonante, sí, a muchos otros aspectos de nuestra vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer para conocernos? Hay muchísimas formas, ¿no? Hay muchísimas maneras de llegar. Muchas veces requerimos la ayuda de un profesional, pero no necesariamente tenemos que hacerlo. Ok. Por ejemplo, podemos escribir en una libreta, por ejemplo, qué cosas me hacen enojar, cómo reacciono cuando estoy enojado, es decir, qué cosas hago. Ok. Y entonces podemos tener e irlo identificando con distintas emociones, qué cosas me ponen triste. ¿Por qué me pone triste, no sé, ver una película o ver un niño en la calle? Porque esas cosas me enganchan, porque están hablando de algo que ya hay en mí, Ok. ¿sí? ¿Por qué me enojo cuando hay tráfico? Si al final somos cientos de personas en el tráfico, ¿no? Correcto. Pero ¿por qué reacciono de esta manera? Entonces, si empiezo ahora sí que a rascar y a identificar cosas, puedo encontrar que a lo mejor lo que siento es que nadie me respeta, ¿no? Y entonces por eso se me meten en el tráfico. Y si yo creo que nadie me respeta, entonces necesito revisar en mi historia, en mi vida, Ok. dónde empezó esta idea de que yo no soy una persona que respeto. Si la persona viene a lo mejor de abuso, de violencia, Ok. y lo que detona es ya en lo cotidiano, ¿no? Cuando la esposa o el esposo no me contesta rápido el mensaje, ¿por qué hay estas reacciones? Cuando podría ser algo, no sé, a lo mejor ahorita tú y yo no vamos a contestar mensajes porque estamos en esta plática y Correcto. no significa absolutamente nada malo, Perfecto. pero muchas veces reaccionamos de manera inadecuada porque hay algo en nuestra historia que no hemos arreglado, Ok. ¿sí? Que nos sigue haciendo ruido sin que nos demos cuenta que es. Si exploramos todas estas partes de nosotros, podremos entender muchísimo mejor por qué de repente tengo una aparente necesidad de irme a embriagar y me quiero, como dice, ¿no? Cambiar de nombre y me quiero olvidar quién soy. Ok. Pues, o sea, ¿por qué quiero olvidarme de quién soy? ¿Qué pasa con la persona que soy? Que eso Que no, realmente, ¿no? exacto, Claro, que sí. no quiero estar en contacto con ella. Hay algo que todos nos pasa, ¿no? Mientras somos niños desarrollamos ciertos mecanismos para sobrevivir a nuestras dificultades. Todos lo hacemos. Ok. El problema es que cuando somos adultos, a veces esos mecanismos los traemos tan arraigados que ya no los identificamos como algo externo, como un mecanismo aprendido, sino creemos que este soy yo, es que así soy yo. Y entonces encontramos adultos que esa es su respuesta, es que yo soy así. Eso no es tu forma de ser, eso son las cosas que hacemos ante la idea de una amenaza en el medio, Ok. ¿no? Como cuando mi jefe me pide que haga algo en mi trabajo, ¿por qué reacciono mal? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué tengo reacciones inapropiadas ante diferentes situaciones? Tiene que ver con, no necesariamente con mi historia, sino cómo yo reaccioné cuando de verdad era niño y no podía hacer otras cosas. Porque de adulto, a lo mejor si yo creo que tú me faltas al respeto, pues te puedo decir, oye Alfredo, creo que te pasaste. Ok. Podrías no decirme eso y ya no pasa nada. No tengo que agredirte, no tengo que salir de aquí sin dar una explicación, pero eso lo hace el adulto. Entonces necesitamos esta parte de conocernos para poder enfrentar o afrontar mejor las situaciones que nos pasan pues, ya en nuestra vida adulta.
Sí, ok, perfecto. Sí, porque yo creo que esta parte, digo, desde mi punto de vista, creo que es un factor muy, muy importante para la rehabilitación, ¿no? O sea, lo platicamos hace un momento, ¿no? Antes de empezar ya con la grabación, ¿no? De que cuando te imponen un tratamiento, no siempre es la misma recuperación, ¿sí? Que cuando uno está consciente del hecho, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Creo que soy adicto, confirmo que ya tengo una adicción y realmente quiero seguir con esta vida o quiero volver a tomar la vida que tenía antes de esta adicción, ¿no? Cuando ya hay una conciencia propia es cuando tienes un mejor resultado, ¿no? Totalmente. Sí hay, ojalá, ¿no? Las personas pudieran darse cuenta un poquito antes, pero a veces necesitamos, como decimos, ¿no? Experimentar. No, no podemos experimentar en cabeza ajena, O tocar fondo. necesitamos, exacto, ¿no? Hasta que tocan fondo y como dicen, pues es cuando deciden quebrar, ¿no? Que es, ya voy a hacer algo. Nos pasa, yo creo que en muchas situaciones, a veces cuando alguien le dice a un ser, a un familiar, a un ser querido que vaya al psicólogo, si la persona no quiere, puede que de poco le sirva. Ok. Yo sí soy de la creencia que a veces cuando si a mí a lo mejor a mis 15 años me mandan obligado al psicólogo, pues a lo mejor después de 2, 3 sesiones o 5 sesiones y con una buena intervención de mi terapeuta, a lo mejor sí me puedo enganchar, Ujú. pero definitivamente tiene que haber esta parte de interés personal de hacer un cambio, Claro. porque obviamente, como dices, ¿no? Y como lo platicábamos, cuando a las personas se les obliga a ser internadas, lo que viven es un proceso de desintoxicación, no de una verdadera rehabilitación. Ujú. Y muchas veces es porque, aún con la intención, hay que enseñarle a las personas a la independencia emocional, a la independencia económica. Es muy paradójico, ¿no? Como una persona dependiente de una sustancia ya está lista, pero te la encuentras en la calle pidiendo dinero para el centro. Ok. Pues no ha dejado, es el mismo proceso, Sí. depende de la caridad del otro para tu sobrevivencia. Eso no es un proceso de rehabilitación. Rehabilitar significa cambiar todo el paradigma de la forma en que vivimos, Ok. de ser independientes en todo sentido. Obviamente con apoyo, con ayuda, pero no con dependencia. No es lo mismo que a lo mejor tú me eches la mano y sabes qué, yo conozco aquí un lugar donde puedes trabajar y yo voy y consigo un trabajo o sí con ayuda Ujú. a decir yo te voy a estar dando dinero. Porque entonces sigo dependiendo, Claro. ¿Tienes ¿no? alguna dependencia ahora económica? Ya a lo mejor no de adictiva, digo, de alguna sustancia, pero sí económica, ¿no? Que eso nos remonta a la teoría de la personalidad dependiente, ¿no? Mm. ¿Qué es eso? Es una teoría, no es que así sea, pero a veces las personas desarrollan una personalidad donde no se consideran lo suficientemente fuertes, lo suficientemente independientes, a final de cuentas, y Ujú. entonces siempre van a buscar depender de alguien más. En Ujú. lo emocional puede ser de una pareja, a veces es en lo religioso. Ok. Por eso muchas personas para salir de la adicción se apegan mucho a la religión. Ok. En realidad cambian la dependencia, Ok. ¿no? Porque entonces ahora casi casi lo dirían, mi adicción es Dios. Ok. Ok. Ahorita que comentas esto, ¿no? Digo, de la teoría de la dependencia, va algo relacionado, digo, yo no soy psicólogo, pero va algo relacionado con estas parejas, por ejemplo, una señora quien era violentada física o cualquier otro tipo de violencia en su hogar, se separa de la persona, lleva su tratamiento, pero al final de cuentas vuelve a caer con otra pareja que parece que es el mismo patrón, ¿no? Y se deja de esa y vuelve a tener otra pareja con el mismo patrón. ¿Vamos a algo similar? Sí, tiene que ver con lo que vamos precisamente aprendiendo, ¿no? De Ok. nosotros mismos y que muchas veces las personas dicen, es que así me tocan. Las Ok. parejas no nos tocan, las Las elegimos, elegimos, ¿no? correcto. Pero, ¿por qué las elegimos bajo un mismo patrón? No porque así sean todos afuera, Ok. sino porque es lo que a mí me llama la atención. Yo, por Ujú. ejemplo, he tenido pacientes que les ocurre este fenómeno. Incluso recuerdo muchísimo una paciente que ella me decía, ¿para qué me separo de mi esposo que es alcohólico si al final me voy a conseguir otro igual de alcohólico? Porque todos Porque, son iguales. exactamente, porque en su círculo la mayoría de los Ya. hombres, no sé si eran alcohólicos, pero tomaban mucho, por Ujú. el ambiente en el que ella se movía. Después de un proceso, ella se da cuenta de que no, esa idea no era totalmente, de hecho no era cierta, Ok. y empieza a darse cuenta que hay hombres diferentes, que no se sabe relacionar con ellos y por eso los descartaba. Ok. A la fecha ella ya se casó con una
persona totalmente distinta. Ya es estable, digo, tendrá sus problemas. Por supuesto. Completamente, algo diferente, sí, que son cosas que pudiera manejar, ¿no? Pero desde una perspectiva totalmente Ok. distinta, donde no está el alcoholismo, donde ya no hay violencia, porque ella aprendió cosas de sí misma que antes estaban totalmente guardadas, Ok. ¿no? Entonces aprende a manejarse desde el respeto a ella misma, ¿no? Desde una independencia tanto económica, emocional, y entonces eso le permite que ya no necesita un hombre violento, borracho, necesita o quiere estar con un hombre distinto, y Ok. por eso se puede relacionar de una manera diferente. Pero mientras creamos que tengo que buscar mejor, no tengo que buscar mejor afuera, tengo que buscar mejor adentro. Ok. Cuando encuentro bien adentro, ya casi por efecto, como un efecto dominó, lo que sigue es que me voy a relacionar con ciertas personas y sin darme cuenta, tal vez me iré alejando de otras, Ok. ¿no? Porque tienes toda la razón. Muchas veces también existe, ¿no? Como esta dependencia a las relaciones dañinas. Y salgo de una relación violenta para entrar en otra, a veces hasta peor. Ok. Porque también ahí a veces va a escalar. La violencia también tiene esa característica, va escalando. Bastante, sí. No, ya aguanté esto, ¿qué más me da? O sea, me golpeaba 2 días a la semana, me golpea 3, bueno, todavía la aguanto, ¿no? Se separa, ya no soporta a esa persona, va con otra, ya no la golpea 3 veces, va a golpear 4 veces, ¿no? Porque además se entiende que el interés, a veces incluso el amor, al menos el interés está asociado a la violencia. Ok. Hay personas que lo dicen, pues si no me celes porque no le importo, porque aprendieron que la forma violenta de demostrar atención es esa. Y muchas veces la aprendemos desde casa. ¿Cómo obtuve atención en casa? Cuando me regañaban, cuando me castigaban únicamente. Entonces puede que yo entienda que el amor o el interés hacia el otro se manifiesta a través de formas violentas o agresivas. Que ese es a lo que me refiero cuando hablo del factor que puede ser de protección o de riesgo respecto a nuestra crianza. ¿Sí? Ok. A veces la familia es el primer factor de riesgo para el consumo de sustancias, desafortunadamente. Cuando debería ser lo contrario, ¿no? Debería ser el primer factor de prevención hacia esto. Sí, sería el ideal, ¿no? Que Ok. ojalá en casa tuviéramos este cobijo, esta protección para desarrollar bien nuestra autoestima, para desarrollar adecuadamente la forma en que afrontamos los problemas. Pero pues no siempre pasa así. No estamos en el mundo ideal. Exacto, ¿no? Muchas veces de nuestros padres aprendemos a no afrontar problemas, evadirlos, mentir, el autoengaño. Entonces, pues son patrones que se nos van quedando a edades muy tempranas, se arraigan mucho y obviamente cuesta más romperlos, ¿no? En nuestra adultez. Claro que se puede, Ok. pero a veces sí se requiere el apoyo ya de un profesional. Ok. Oye, Eren, y digo, estamos hablando ahorita de sustancias, pero ahora sí que de sustancias sencillas, ¿no? O de una sola. Y estamos platicando hace un momento, igual antes de grabación, ¿qué sucede con estas sustancias que ya están combinadas, ya tenemos un cóctel? ¿Qué pasa, no? Tanto en nuestro cuerpo, en la sociedad, en la comunidad. Yo creo que en ese tema, Alfredo, hay algo muy importante, ¿no? Esto también es un negocio. Es un negocio el consumo de sustancias y quienes se encargan de ello, pues también ven por su interés y por cómo presentar a lo mejor producto entre más variado, más potente, cosas diferentes, ¿no? Se ha avanzado también mucho. Sí. Tenemos, digo, el caso de la marihuana, cuánto no se haya experimentado y cuántas versiones, Variantes, ¿no? ¿no? Variantes existen, Sí. muchísimas, dependiendo ahora sí que al cliente lo que pide, Sí. ¿no? En drogas duras, ¿no? Como le podemos llamar a los opioides, heroína, a drogas como el cristal, que es metanfetamina, o el mismo fentanilo, pues también existe esto, no es oferta. Okay. Y desafortunadamente hay dinero para invertir, obviamente, hay dinero para desarrollar, Para experimentar nuevos productos. exacto, nuevas fórmulas, nuevas combinaciones, y esto al final pues repercute en el consumidor, Okay. en el usuario, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años un maestro, un psiquiatra nos decía que antes él atendía consumidores puristas, decía, el que consumía marihuana nomás consumía marihuana, el que Okay. consumía alcohol nomás consumía alcohol, pero ahora no, ahora el consumidor, no todo el consumidor es de una sola sustancia, ¿no? Existen consumidores varias y a veces combinadas.
Entonces, sí representa un mayor riesgo Ujú. para la salud. Siempre que hablemos de cuestiones de drogas ilegales, pues nunca vamos a tener una fórmula exacta. Ok. No es como un medicamento, que en caso de una sobredosis por medicamento, perfectamente se sabe cuáles son las sustancias y cómo se contrarrestan. En el caso de sustancias ilegales no lo vamos a saber, ¿no? Siempre va a ser un albur, ¿no? Ok. Y Una moneda al aire. aunque le digan, no, ¿sabes qué? Viene con una posible sobredosis de cocaína, pero realmente el saber qué tan pura venía, ¿no? O con qué venía mezclada, con qué otro tipo de sustancias, sí es un albur, vaya, para el Sí, personal de salud, ¿no? totalmente. Y para el propio consumidor, porque muchas veces los problemas, por ejemplo, con el fentanilo en la sobredosis, también están relacionadas a esto. No saben, el fentanilo inicia, lo platicamos hace rato, como la China White, Ok, ¿no? sí, No, sí, sin este conocimiento de qué es, ok, obviamente, como siempre en la calle se le da un nombre, pero se suponía que era una heroína blanca, ok. no era fentanilo. Y aunque ya han pasado algunos años, hay personas que aún la confunden. Y entonces el problema es que no se sabe qué tan potente viene, no sabes cómo vas a reaccionar. Hay personas que han encontrado combinaciones entre el cristal con fentanilo. Wow, ok. Entonces, sí es muy complejo o cada vez, ¿no? Se vuelve más complicado esta situación del consumo y los riesgos se vuelven mayores con la sobredosis, que tenemos obviamente casos en Tijuana, que tenemos casos en San Diego, que pues sabemos, ¿no? Que es droga que pasó seguramente por esta parte. Por esta frontera. Sí, Ok. Entonces, sí es muy importante el poder identificar ese tipo de narcóticos para poderle dar un tratamiento, un seguimiento a la persona. sí, por supuesto. De hecho, lo más nuevo, ¿no? Lo más reciente que existe en el tratamiento de las adicciones es la reducción de riesgos y daños, que es una estrategia, un conjunto de estrategias dirigidas, no enfocadas en la sobriedad o en la abstinencia del consumo, Ok. sino en la exploración de los factores que afectan, además del propio consumo, los factores aledaños, cosas que están alrededor del consumo. Por ejemplo, en drogas inyectables, los riesgos al compartir jeringas, Ok. por ponerte un ejemplo. Ujú. Una de las estrategias también es el análisis de sustancias, que un consumidor pudiera tener acceso a que su sustancia sea analizada para que él sepa y decida ya responsablemente si quiere consumirla o no. Hay un dato curioso, en el Vive Latino, en el El festival de Festival Vive música. Ujú. Latino, ya existen organizaciones que hacen el análisis de sustancia, principalmente de marihuana, para que el consumidor sepa si la va a consumir o no. Y de repente se encuentra que hay otra sustancia, la persona pueda decidir, porque no se trata de privarlo, se Ok. trata de que lo haga con plena conciencia. Y si en mi marihuana encontraron algo, yo decido, ¿sabes qué? No la voy a consumir porque Ok. yo quería marihuana, no quería esto. Ok. Entonces, entiendo que es un tema a lo mejor hasta polémico, Sí. pero es necesario, porque si no vamos a seguir teniendo más daño en las personas, incluso pérdida de vidas, ¿no? Por esta situación. Wow. Wow. Eso es un tema muy importante, ¿no? O sea, y como dices, prácticamente hasta un tabú, ¿no? O lo ven algo muy restrictivo, ¿no? Ciertos sectores de la comunidad. Sí, porque asumiríamos entonces, o la idea es que vamos a saber que la gente está Consume. consumiendo, lo cual sí está consumiendo, ha consumido desde hace años y va a seguir consumiendo. Sí, es algo que no se va a erradicar. Ningún país, ninguna sociedad va a lograr la abstinencia porque es una parte sumamente arraigada de la sociedad. Los humanos, como te lo decía al principio, hemos consumido y lo vamos a seguir haciendo. Aquí creo que lo importante es que si asumimos que hay un problema, podemos desarrollar mejores estrategias. Ok. Hay países que están más avanzados, en España, en Portugal, por ejemplo, con este tema, y donde, por ejemplo, en Portugal, las policías están tan conscientes de esto que si encuentran a una persona consumidora,
lejos de retirarle la sustancia, están ellos ya con la capacitación suficiente incluso para atender sobredosis. Entonces, es una visión distinta, pero que al final, ¿a qué nos lleva, por ejemplo, que al consumidor habitual que trae su dosis, se la quiten, ¿no? Y lo metan, que no sé cuánto le corresponde, 36 horas, si va a salir a la misma vida. Lo único que hace es que desgasta a las corporaciones, porque también es un desgaste para ellos, implica riesgos, porque cuando lo revisan, ellos tienen que aprender a revisar, ahí yo desconozco, pero tienen que aprender a revisar por las jeringas, porque también es un riesgo para ellos, y obviamente pues también son humanos, también tienen como, hoy el abordar a estas personas pues también te está implicando un riesgo, no porque a lo mejor traigan un arma, pero su jeringa pues tal vez viene contaminada. Sí, o vienen con cortadas, incluso hasta abiertas, ¿no? Infectadas, todo, Exacto. y es el riesgo, ¿no? Realmente también, pues todos cuantos no nos cortamos la uña, ya nos pasamos y ya dejamos una pequeña herida y después vamos y revisamos, cachamos a la persona y wow. Así es. Entonces, si pudiéramos tener porque no es el elemento, no depende de él, es una cuestión a nivel social, a nivel institucional, en el que si tuviéramos o empezamos a cambiar la visión, podemos abordarlos de una diferente manera, ¿no? Donde, imagínate qué bonito sería que la persona que consume tuviera confianza, ¿no? En las corporaciones, en las instituciones, y pudiera decir, ¿sabes qué traigo esto? Ponlo aquí, porque no necesito yo ponerme en riesgo porque tanto tú confías en que yo no voy a hacer algo que te perjudique, y además tampoco tengo que hacerlo, porque también si como parte de una corporación, pues tu obligación es retirarle la sustancia, pues tienes que cumplir, ¿no? Sí. Pero si entendiéramos que ese consumidor, aunque yo se la quite, la va a volver a tener en media hora, en 2 horas o al día siguiente, se convierte, supongo que debe ser un trabajo muy desgastante, sí, ¿no? Estar haciendo esto y luego te lo vuelves a encontrar. Yo no sé si lo vuelven a subir o ya déjalo ir porque ahí está y ahí ha estado años. Claro. Sí, entonces, pero creo que es un trabajo que necesitamos hacer desde arriba, ¿no? A nivel instituciones, entender el fenómeno como una cuestión de salud pública, no únicamente como un problema de seguridad, que también lo es, sí, ¿no? Claro. Tiene muchas dimensiones, también es desde el área económica, claro, desde el tema de seguridad, desde el tema hay muchas áreas desde donde se puede ver, pero necesitamos entender también desde el área de la salud pública. Okay. Bien, Adrián, y ahora, el tema de las adicciones, de las sustancias, ¿es un factor socioeconómico o se refleja más en ciertos niveles socioeconómicos que en otros? Sí, yo creo, bueno, primero porque desafortunadamente hay más pobres, ¿no? Hay más pobres que clase media y hay más clase media que clase alta. Primero, sí. Luego, en medida en que existen menor capacidad económica, lo cual nos lleva a cuestiones sociales, ¿no? Sí existe también mayor cantidad de riesgos. No significa que en la clase alta o en la clase media no existan, sí existen, pero a lo mejor alguien en la clase alta, cuando un familiar está consumiendo, puedes ir a un psiquiatra particular, puedes ir con un psicólogo y tienes los recursos para pagarlo. Tal vez en la clase media, en la clase baja no. Y hay para el medicamento, ¿no? Cuando se requiere. Por ejemplo, hablábamos hace rato, hay algunas trastornos que se detectan en la infancia y en la adolescencia que cuando no son atendidos hay una mayor probabilidad de que la persona desarrolle consumo de sustancias y posteriormente una adicción. Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad que mencionamos hace rato, trastorno disocial, trastornos oposicionista desafiante, que se ven en la infancia y en la adolescencia, o trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. ¿La bipolaridad también puede ser un sí, factor? Aunque no es, el trastorno bipolar también lo puede ser, aunque no es un trastorno tan recurrente, ¿no? Sí existe y por supuesto que lo es. De hecho, cualquier trastorno o casi cualquier trastorno de salud mental tendría esta situación. ¿Qué pasa? Que si la familia no tiene los recursos para atenderlo, no va a haber una atención, no va a haber un tratamiento. En cambio, cuando hablamos de una
un nivel socioeconómico más Medio alto. alto, exacto, y haya este grado de conciencia, entonces a lo mejor va a ser atendido. Ujú. No significa que porque sea atendido ya no va a haber un riesgo de consumo, pero se disminuye. Disminuye. ¿Sí? Ok, ahorita que volvemos al tema de la clase baja, ¿no? No se atiende el primer problema, ¿no? El primer trastorno, vaya, el primer punto que hay que atender, el trastorno, llámese cualquiera. Si no se atiende este, se va delegando, ¿no? Se va rezagando más bien a la persona, se va excluyendo y por ende va a caer por algún círculo social cercano a algún tipo de vicio, ¿no? Ya sea primero directamente que se lo ofrezcan o que él mismo vaya y lo busque, ¿cierto? Sí, es que a final de cuentas, en muchísimos casos, el consumo de sustancias es como una automedicación, Ok. ¿no? Por ejemplo, una persona con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, que tenga hiperactividad, que sea una persona que de verdad no puede estar quieta en lugares donde requiere estarlo, prueba la marihuana y ¿qué va a sentir? Ay, me calmó, Ok. me relajó, estoy tranquilo. Con una dosis más o menos adecuada, va a lograr el efecto. Ujú. Momentáneo, obviamente, porque no es el tratamiento indicado. Sin embargo, ya rebasó como esta línea donde va a consumir sustancias, Ok. ¿no? O una persona que quiere desinhibirse, quiere soltarse a la greña, como decimos, Ujú. ¿no? Quiere estar tranquila porque está muy estresada por su trabajo y consume alcohol. Hay un nivel en el consumo de alcohol donde nos desinhibimos, donde hacemos cosas que regularmente no haríamos. Y tengo entendido que eso es más con cerveza. Eh, eh, Es un eh, detonante. sí, Sí. sí, sí, o sea, el alcohol por sí mismo Ok. va a lograr este efecto. En la cerveza, como regularmente las personas consumen cervezas con graduaciones bajas de alcohol, por eso consumen tanto, entonces se Ok. notan más las etapas. Va a ocurrir eso. Entonces la persona de verdad va a decir, es que sí me sirve la sustancia, porque no es que la gente no consume porque no tenga al menos un beneficio. Por supuesto que existe ese beneficio que como no fue atendido en su situación original, pues al final las sustancias lo que hacen es que la persona se está automedicando, no con un tratamiento adecuado, no en una dosis adecuada, pero está cumpliendo parcialmente esa función. Entonces, eso también vuelve difícil que la persona deje de consumir, porque en realidad sí le está otorgando un beneficio. O cuántas personas, por ejemplo, no consumen cristal porque necesitan rendir más. Aquí en Tijuana, que tenemos una industria maquiladora muy grande, ¿cuántos de esos obreros no necesitan consumir cristal para rendir, ¿no? Su jornada completa, más aparte, después se van a trabajar en alguna plataforma o se van a trabajar, bueno, para tener un segundo ingreso, realmente Así no va a es. ser. Entonces, si el organismo, porque además no van a tener una alimentación adecuada para toda esta carga, que además muchas veces ni siquiera es una carga adecuada para una persona, pues requieren de sustancias. Entonces, ¿cómo le dices, no, deja de consumir? Cuando dice, pues es que si no consumo no rindo. Ujú. Porque a veces lo asociamos únicamente a que el consumidor lo hace o por vicioso o por recreación, pero muchas veces no es así, lo usa para funcionar, Ok. ¿no? Por ejemplo, las personas, los choferes de autotransporte público, de transporte De carga. de carga, necesitan conducir cuántas, 12, 14, 16 horas, no lo van a hacer sin alguna sustancia. Sí. Y Bueno, aún siendo bebidas energizantes, ¿no? aún Sí. O así. sea, llevando cualquiera de estas. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Es el mismo proceso, ¿no? Le estás metiendo una sustancia a tu organismo para Que que rinda más. cubra, exacto, una necesidad social que tienes. Entonces, desafortunadamente, ahora, ¿qué pasa cuando económicamente hay mayor estabilidad? Pudiera ser, porque tampoco es una garantía, que a lo mejor yo diga, ¿sabes qué? No voy a tener mi segundo trabajo. Con mi trabajo, con mi único trabajo, puedo vivir adecuadamente y a lo mejor eso sí me distancia, ¿no? O sí me limita a decir, híjole, no voy a consumir para aguantar un segundo trabajo. Ujú. Igual, trabajos nocturnos, ¿no? Guardias, toda esa gente que tiene que trabajar porque desafortunadamente pues, los trabajos no siempre son bien remunerados, Sí. pues buscan una segunda opción para ellos, para sus familias, que creo que es muy loable. El problema es que pues, requiere de consumo. Entonces, no es siempre esta idea, no esta visión de consume porque quiere, consume porque es un vicioso, consume nada más por divertirse. No necesariamente. Hay mucha gente que consume de verdad porque
lo requiere por sus trabajos, está el grupo de personas que lo requiere por factores como del estado de ánimo, que es lo que a veces los regula, ¿no? Ok. Los mantiene, les disminuyen factores como de ansiedad, por ejemplo. Entonces es difícil si no se atiende el problema original. Ok. Ok, Adrián, bien. Ahora, para mí, como integrante de una sociedad o parte de una familia, ¿cuáles pudieran ser esos red flags, esos focos rojos que me prenden para poder identificar dentro de mi familia o dentro de mi sociedad, de mi comunidad, el que alguien está propenso a ser adicto o que ya está dentro de una adicción? ¿Qué pudiera ser? Hablando de alguien que conocemos, que es cercano, es identificar cambios desde hábitos de sueño, está durmiendo más, está durmiendo menos. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, Ok. puede ser el cambio, ¿no? Ujú. Alimentación, está comiendo mucho o no está comiendo como comía antes. Ok. Ya cuando hablamos de ciertas sustancias podemos identificar algunos síntomas desde los ojos rojos, desde, bueno, en el alcohol, el aliento, ¿no? Que Son de las transpira el cosas, alcohol, ¿no? así es que lo hueles y, ay, ya casi te pega, ¿no? Sí. Nomás de olerlo. Sí. En algunos casos, por ejemplo, las familias detectan que empiezan a desaparecer cosas de casa Ok. porque las venden para conseguir dinero, Recursos. para consumir. Hábitos, casi todo se va a reflejar en el cambio de hábitos. Ok. Es difícil que una persona que está, bueno, aquí ya estoy hablando yo de cuando ya hay un consumo, Ok. ¿no? Cambia las amistades, ¿no? Ok. Cuando estamos hablando de una persona que no tenía un problema en el consumo y lo empieza a tener. Ujú. Ahora, si hablamos de factores de riesgo de cómo una persona empezaría, hay que entonces irnos, uno, factores como del estado de ánimo, cómo Ok. está esa persona, cambios que haya tenido en su vida, si está atravesando un divorcio, si terminó la prepa y no sabe qué quiere estudiar, si lo corrieron de su trabajo o no encuentra un trabajo, son situaciones que van a poner o van a predisponer a una persona. Ahora, esos son como los comunes, pero también hay muchas personas que tienen 5 o 7 años en su trabajo, pero no lo están disfrutando. Entonces, ahí puede venir el inicio de una depresión y entonces una depresión yo puedo intentar sobrellevarla a través del consumo de sustancias. Ok. Empiezo a relacionarme con otras personas, empiezo a lo mejor a salir más, o empiezo simplemente con consumos que no puedo ocultar tan fácilmente. Ujú. Algo que es importante es que las personas, creo que por factores sociales nos cuesta mucho pedir ayuda. Es Ujú. difícil decir, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo raro, no sé qué me está pasando y empecé a consumir esta sustancia. Por lo general no lo hacemos. Y algo muy, muy importante es que si lo detectamos con alguien cercano, hay que intentar, o en medida de lo posible, evitar los juicios. No se trata de que es que estás mal, mira lo que va a ocurrir, porque si la persona ya decidió hacerlo, probablemente ya pensó en que su familia puede sufrir consecuencias, que puede tener consecuencias en su trabajo. Más bien es que ya lo vio y ya no le importó. Ok. O ya no fue tan importante como para que eso lo contuviera, quiere decir que ya hay un problema fuerte, Ok. ¿no? Y en ese sentido se vuelve muy importante que las personas que están alrededor, los familiares, como decías en tu pregunta, estén atentos, ¿no? Estén atentos, traten de manejarse sin el juicio, ¿no? Ok. Sin la crítica. Ok. Muchas veces las personas no tenemos o no encontramos una forma de afrontar una situación y desafortunadamente muchas veces, tal vez por lo que se espera de nosotros, podemos recibir, ¿no? Esta crítica, este juicio, esta idea de que no somos lo suficientemente fuertes, de que no somos, no sé, no tenemos la capacidad de lidiar con ciertos problemas. La realidad es que todos en diferentes etapas tenemos pues estos bajones, tenemos, claro, con diferentes formas de afrontarlo. Hay quienes lo tienen muy bien desarrollado, hay otras personas que requerimos tal vez irlo aprendiendo, irlo mejorando, porque esto no va a terminar, ¿no? Hay personas que a veces dicen, es que esta persona parece que no tiene problemas. No es Ajá. que alguien no tenga problemas, es que probablemente tiene muy buenas capacidades de afrontamiento, Ok. ¿no? Y no es que otras tengan a lo mejor tantos problemas, sino que su capacidad para afrontarlos tal vez no es lo suficientemente eficiente y entonces va acumulando problemas a lo largo de su vida que a veces tiene que ver con factores que no controla, pero muchas veces también con decisiones que tomamos
y que no van en dirección de resolver los problemas. A veces dejamos que se nos junten las broncas y al rato tenemos varias, pero por las decisiones que fuimos tomando. Ok, bien. Ahora, si yo ya detecté, yo como persona, digo, ahorita que hablamos de conocernos, yo ya detecté el que puedo ser propenso a caer en una adicción, ¿sí? ¿De qué manera puedo evitarlo, ¿no? ¿Cómo puedo prevenirlo? Digo, habíamos escuchado anteriormente, no lo publicaron en la tele, que acércate a algún deporte, ¿no? O qué otro tipo de mecanismo o qué tipo de terapia podemos todos acercarnos para prevenir. Yo creo que si nos fuéramos como a grandes rasgos, es identificar nuestras necesidades emocionales. Ok, Si identificamos qué es lo que a mí me causa estrés, qué es lo que me preocupa, qué es lo que me lastima, y puedo trabajar con ello, me voy a alejar no solo del consumo, sino de muchas situaciones de riesgo o posibilidades de dañarme. ok, Ahora, ahora sí, como decimos vulgarmente, ¿no? Encontrar de qué pata cojeo, ok, qué cosas son las que se me dificultan, ok. que no necesariamente todos lo tenemos claro. Muchas veces asumimos que son factores externos. No, es que a mí lo que no me gusta es que me traten mal. Entonces, ¿por qué me rodeo de gente que me trata mal? Ok, ¿Por qué me quedo cerca, ya sea en mi trabajo? La gente a veces trata de ponerlo afuera, en lo externo. Y no es que lo externo no influya, pero a final de cuentas, si yo estoy en un trabajo donde me tratan mal, también puedo desarrollar las habilidades para renunciar y buscar otro buen trabajo. ok. No digo que sea fácil, pero tengo que como evaluar esta situación. Ujú. Ahora, si yo ya identifiqué que estoy propenso porque a lo mejor hay mucha influencia en mi familia, porque los factores que hay a mi alrededor no me ayudan mucho, una situación a veces es tomar distancia, a veces es hablar con la misma familia para explicar este problema, decirle, ¿sabes qué? Híjole, yo no puedo estar en una fiesta sin tomar alcohol y no me sé controlar, porque de repente, si también la familia es de hacer mucha fiesta y mucho alcohol, Ok, también a lo mejor tienen que entender, tal vez no lo van a evitar, pero a lo mejor van a entender mejor que yo no vaya. ok. Y no me van a estar diciendo, ¿por qué ya no vienes? Pues porque tengo un Sí, que hago problema. fiestas, ¿no? Algo, siempre Exacto. etiquetar a la persona, ¿no? Exactamente. Entonces, si no puedo, o sea, si hay formas de ayudar directa e indirectamente. Ok, A lo mejor si tú sabes que yo tengo un problema con el alcohol, no me invitas a las reuniones que tú haces donde hay alcohol y ya me estás ayudando, pero me lo dices. Y ujú, sabes que mejor vámonos a un café o vámonos a comer. ok, Entonces, no tengo que perder una amistad, no tengo que claro, perder una relación con la familia, pero sí tengo que editarla, sí bien, tengo que hacerla más específica para salir de esa situación de ok, riesgo. Ahora, ¿yo cómo puedo identificar? Nosotros manejamos tres niveles de riesgo, ¿no? Que son el ámbito individual, es ujú, decir, yo como individuo, ¿qué factores tengo? Soy muy impulsivo, lidio muy mal con mis problemas, si tengo alguna situación, algún trastorno del estado de ánimo o algún otro, a lo mejor tengo ansiedad. Estos son factores individuales que me pueden acercar a un consumo. Luego están los factores familiares, independientemente de mi edad y de mis circunstancias, que hay en mi familia. Hay apoyo, hay comprensión, o por el contrario, hay consumo, ujú, hay presión, hay violencia, y finalmente los factores sociales, que tienen que ver con lo que ya no está de plano en mi control, como en mi comunidad, quiénes son mis amigos, qué gente me rodeo en el trabajo, que también influyen. Entonces, sí necesito ver el panorama porque no todos los consumidores lo hacen porque a lo mejor es que la familia, ujú, sí, la familia es un núcleo muy importante, pero a veces la familia es la que está bien. Pero si yo soy el que ya traigo un trastorno, o por más apoyo que tenga mi familia, mi trabajo consiste en esa cuestión del trabajo personal. Si ok, yo a nivel personal estoy fuerte, puedo afrontar bien los problemas, pero la presión de mi familia es mucha, a veces necesito alejarme. Hace poco leía, perdón, una historia de un jugador europeo de fútbol que decía que él estuvo a punto de suicidarse, que como él sale de un entorno social muy complejo en África, se va a jugar a Francia y en Francia empieza a ganar mucho dinero, su familia le exigía que todos les comprara una casa. ok, Entonces, que a todos les consiguiera un buen trabajo. Entonces, como individuo tal vez no era la situación más compleja, sí, sino esta presión familiar
de una persona que está en un país que desconoce solo y que su red de apoyo en su cabeza pues era su familia, pero su familia lo estaba jodiendo. Entonces él narra que al final fue a comprar medicamento para pues, tomarse y que de regreso al hotel lo encuentra un compañero y le pregunta, ¿tienes algo, verdad? Que lo notó. Entonces le empieza a contar y le dice, ¿sabes qué? Deja las pastillas que ya había traído y deja también a tu familia. Te tienes que separar de esa familia. Entonces, no significa que la solución es irnos de la familia, pero a veces sí necesitamos tomar distancia del factor de riesgo. Ok, ya identificado, ¿no? Claro. Claro, digo, ahorita, por ejemplo, en este caso, se acercó con un amigo, pero igual puedes sacarte con ayuda profesional, con algún psicólogo, algún psiquiatra, algún médico, sí, a lo mejor, dependiendo del caso, a lo mejor se ocupe de algún tipo de tratamiento médico, farmacológico, pero como lo platicas, en la mayoría de los casos es simplemente externarlo, identificarlo y actuar sobre ello, ¿no? Sí, yo creo que hoy en día ya hay hay más opciones, ¿no? Okay. Hoy en día quien tiene acceso a un teléfono y a datos puede incluso googlearlo, ¿no? Claro. Tengo ansiedad, estoy consumiendo mucho y te va a dar información. Una de las estrategias que se hacen es precisamente que en las escuelas hay que trabajar con maestros, con orientadores, para que ellos aprendan a identificar también estas situaciones, no para que ellos intervengan, pero para que puedan referir. Okay. Igual en los trabajos, parte de la reforma que se hizo con la NOM 035 para... Okay. Factores psicosociales. Exacto, va dirigido a esto, que en las empresas puedan identificar cuando uno de sus empleados está atravesando una situación, solo para hasta ahí identificar y referir, porque no le corresponde ni al DRH ni a nadie como tal hacer la intervención, pero sí identificarlo, ¿no? Que haya información, incluso visual, correcto, para que la gente entienda que, ay, güey, yo me siento así, entonces, ¿sabe qué? Le voy a ir a decir a la DRH para que ella me mande al psicólogo o me refiera a una institución, a un particular donde ya me puedan ayudar. La idea de promover esta información es que es que casi cualquier persona pueda ser el vínculo entre una persona con necesidad y un área especializada, ¿no? Que tú, que yo, si conocemos a alguien, sabes que yo no te voy a atender o tú no le vas a dar terapia, pero tú le vas a dar la información de alguien. A lo mejor le puedes, lo que le llamamos el acompañamiento, ¿sabes? Y estar al pendiente ahí, ¿qué onda? ¿Hiciste tu cita? ¿Quieres que te acompañe? Que la persona no se sienta sola en esta lucha que está teniendo y entonces eso va a ayudar, como le llamamos por contagio, a que más personas lo empiecen a hacer. Aun cuando no son especialistas, no creo que necesitemos como tal, sí se requiere, ¿no? Más especialistas y más personas del área de la salud, pero sobre todo necesitamos difundirlo más, ¿no? A mí en lo particular me parece que el hecho de que personas no especialistas hablen del tema ayuda, siempre y cuando lo hagan con esta responsabilidad también, de asumirlo. Ese tipo de podcast. Por supuesto, es que si quien hace el podcast, estos creadores, ¿no? de contenidos, lo pueden decir, ¿sabes qué? Aquí ya te toca que vayas a terapia, aquí ya te toca que busques un psicólogo, un psiquiatra, está excelente, porque además la gente les cree. Y el problema no es necesariamente, o sea, a veces necesitamos que alguien en quien confiamos nos lo diga. Porque si te lo dice a lo mejor el doctor fulano de tal, que pues a lo mejor escuché una de sus pláticas, pero no lo siento cercano, a lo mejor no le creo. ¿Sí? Y ahorita que comento, ¿no? El tema de la norma esta, la 035, los factores psicosociales, digo, realmente aplica a todos aquellos trabajadores donde existe la figura del patrón y existe la figura del empleado, ¿no? El trabajador. No porque, es que yo soy escolta, no me aplica. Aplica, ¿sí? O sea, tienes tu principal, eres una escolta, realmente aplica, ¿sí? El tema es tanto responsabilidad de la escolta como de la empresa que renta el servicio, como del patrón, el identificarlo. Digo, traemos una persona armada en la calle. Así ¿sí? es. Digo, es un... Eso potencia el nivel de riesgo, claro. O sea, claro. En muchos sentidos, ¿no? Porque además es un trabajo de una gran responsabilidad, de una gran presión permanente, inmediata. Es decir, son muchos factores que contribuyen y que a final de cuentas, aunque entiendo que son personas preparadas y son personas que están capacitadas para esto, no dejan de ser seres humanos que les va a resultar en algún momento complicado
lidiar con un nivel de estrés tan alto de una manera permanente. Claro. Hay trabajos que así son, Sí. de precisión, de mucha demanda, que es distinto de una persona a lo mejor que está en una oficina o que está en un taller y que no permanentemente mantiene estos niveles de estrés. Sí, por supuesto. Y aquí a veces el problema es que asociamos, ¿no? Con este dicho, es que yo no estoy loco, ¿no? Es que, No se tiene que estar claro, loco. primero habría, ¿no?, que definir qué es este término de estar loco, pero sobre todo entender que el trabajo que se hace a nivel de salud mental es para toda la población. Tú, yo, quien sea, requerimos porque tenemos problemas, porque somos personas que tenemos pensamientos, esos pensamientos nos pueden ayudar o perjudicar, que vivimos nuestras emociones y es todo. Ese es el nivel de intervención. Y sí es un factor muy importante siempre considerar, ¿no? Aunque ahorita que comentabas de que es estar loco, ¿no? Realmente, bueno, me ha tocado trabajar en muchas áreas y siempre decimos, ¿no? Para estar aquí no hay que estar completos, ¿no? Así Digo, y es. realmente, sean temas de seguridad, sean temas de, vaya, de lo que sea, realmente sí ocupamos ese desahogo, ¿no? O esa canalización de esos problemas, ¿no? Y qué mejor un profesional que nos apoye con eso. Totalmente. Sí, hay áreas, ¿no?, donde a veces pareciera que por el perfil, pues las personas tienen ciertas características que a lo mejor las asociamos, ¿no?, a no estar, como dices, no está completo, Sí. está medio loco. Que al final yo entiendo que hemos utilizado mucho el término de loco, locura, para cuestiones a lo mejor que se salen un poquito de la norma. Ok. Pero la misma, estadísticamente, ¿no? La curva Sí. normal tiene eso. Tiene las dos otras extensiones que son donde no está la mayoría y sin embargo el no pertenecer a una mayoría o a lo que hace o cómo piensa tampoco significa que está mal. Incluso a veces pudiera ser algo muy, muy sano, ¿no? Si la Ok. mayoría, imaginemos una sociedad donde la mayoría vivimos violencia, pues qué bueno es no vivirla, ¿no? Ok. Y no sería lo normal. Entonces, pero requiere otra vez, ¿no? A lo mejor quitarnos esta idea de que yo no requiero ayuda, de que yo siempre voy a poder solo. Muchas veces incluso se da el fenómeno donde, por ejemplo, históricamente es más difícil que el hombre busque ayuda, que ahí ya tiene que ver con factores de género, factores El sociales. machismo, yo por qué, soy hombre, el Exacto, hombre los no hombres, llora, etcétera. Sí. ándale, ¿no? Que es desde la educación, Ujú. cómo aprendemos esta idea errónea Claro. y luego cómo la sostenemos. Sí me imagino que hay áreas, hay profesiones, hay trabajos que va a ser más difícil por cómo se requiere, ¿no? Y mucho también tiene que ver que a veces somos muy juiciosos como sociedad, no entendemos al otro, nos vamos como con el cuchillo, ¿no? A Ok. cortar, a juzgar, a criticar, cuando cualquier área de la vida, desde un ama de casa, desde un estudiante, un profesionista, una persona que trabaja en una fábrica, quien sea, incluso personas que ganan muy bien, ¿no? Hace tiempo leí un podcast, escuchaba uno donde un deportista de alto rendimiento lo criticaban porque se estresaba. Entonces le decían como, ¿cómo te estresas ganando millones? Es que el estrés no tiene que ver, el estrés es un factor interno del organismo, no tiene que ver si gano poco o gano mucho. Claro, él tal vez puede atenderse con especialistas y tiene este acceso, pero eso no significa que no puede vivir ansiedad o depresión, por poner un ejemplo. Tenemos el caso de la gimnasta, ¿no? Ahora que terminaron los Juegos Olímpicos, que tuvo su periodo donde ella dijo, por salud mental me retiro. La norteamericana Simone Biles, Ok. no recuerdo el apellido, que creo que es importante que a veces figuras públicas hablen de esto porque de alguna manera nos ayudan a que otras personas pues lo veamos de una forma más natural, ¿no? Que a veces es lo que nos falta desde la parte tal vez de la promoción y la prevención. Que nos ayuda a cerrar ciclos, nos ayuda a tener una salud mental. Hay trabajos que, bueno, si nos da nuestro cuerpo, nuestra salud física mental para desarrollarlo hasta los 50, 60, 70 años, pues qué bueno, pero a lo mejor no todos tenemos esa capacidad y hay que cerrar ese ciclo a temprana edad y estar preparados para cuando llegue esa etapa poder brincar a otra etapa, ¿no? Otra fase de nuestra vida, ¿no? Claro que es el problema que tenemos, por ejemplo, con personas que se jubilan y se deprimen, Wow, sí. porque tanto tiempo se vieron a sí mismos para qué sirven, cómo funcionan, que cuando termina esta etapa no saben qué hacerlo, o las parejas con el llamado nido vacío. Cuando se van los hijos, ¿ahora qué hacemos? Porque fueron tan padres, fueron tan
se dedicaron tanto a esta función paternal que cuando ya no la tienen que cumplir ya no saben qué hacer, ¿no? Y así, a lo mejor cuando decidimos cerrar una etapa o cortar como dices, ¿no? Un ciclo, pero hay que prepararnos para saber qué sigue. Que viene, claro. Claro, porque la vida sigue de una manera diferente. ¿Qué pasa cuando las personas se divorcian? Por ahí hasta están, ¿no?, los chistes de empiezan a ir al gimnasio o a subir cerros. Pues sí, porque es una nueva etapa donde hay que reinventarnos, hay que encontrar ahora qué es lo que voy a hacer. Sí, sí, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Digo, yo lo viví en experiencia propia trabajando en seguridad pública y que ahora me vengo al sector privado. Empezamos con nuestras consultorías al sector privado en materia de seguridad. Empezamos a emprender algunos negocios. Bueno, ahora emprendiendo el tema del podcast. Digo, ¿cuándo íbamos a pensar que iba a tener un podcast, no? Que íbamos a ser el anfitrión de un podcast con amigos, ahora sí que contar a todos los amigos con los que trabajamos. Y realmente hay que prepararse para todo esto. Así es. Primero, esta cuestión de cómo nos vemos a nosotros mismos, porque si tú te ves únicamente desde un área, que puede ser tu profesión, tu oficio, ahí ya te estás limitando. Como decías, cuando te imaginaste, en el momento en que tú abriste tu mente, imaginaste que, bueno, ¿y por qué no puedo hacerlo? O me gustaría hacer esto, ahí se abre esa posibilidad. Ya después vendrá el prepararte y todo aquello, Correcto. pero es el cómo nos vemos y a veces eso nos limita porque aprendemos erróneamente que yo nada más puedo hacer una cosa o que si ya elegí esta profesión me tengo que dedicar a ella toda la vida y tal vez no, tal vez el día de mañana tú o yo decidimos, pues quiero abrir un taller de carpintería porque me encanta trabajar o hacer muebles y es muy válido, ¿no? Claro, no todo el mundo lo va a entender y no, a lo mejor no a todos les gusta, pero tiene que ver con lo que cada ser humano necesita. Y así hay personas que tal vez un día quieren regresar a trabajar o algunos quieren dejar su trabajo. Hay gente que a veces quiere tener hijos y hay gente que no lo quiere. Y al final todo es muy válido siempre y cuando sea algo genuino y responsable. Okay. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ya para cerrar este episodio, mi buen Adrián, en conclusión, entonces es muy importante que yo o que la familia identifique estas banderas o focos rojos, ¿sí?, para que una persona no caiga en adicción. ¿Sí? La conclusión es identificar estos factores donde se aparta la persona, donde vemos que hay cambios en sus hábitos, ¿sí?, para evitar o prevenir que esta persona caiga. Pero bueno, si ya sabemos que esta persona está en manos de las adicciones, ¿con quién hay que acudir? Entonces, ¿con quién nos acercamos? Es importante, me voy a anticipar poquito, me voy a una etapa previa. Muchas veces las personas cuando detectan que su familiar está en consumo, su idea inmediata es el internamiento, porque creo que socialmente hemos aprendido que si alguien consume drogas hay que meterlo a un centro de rehabilitación. Okay. Eso es totalmente erróneo. De hecho, los programas más actuales son programas ambulatorios. Ambulatorio se refiere a que la persona va, recibe su ayuda y regresa a su casa. Okay. Hay algunos programas que se le llaman medio internamiento, donde por procesos de desintoxicación requieren estar aislados, no aislados, sino no estar en su ambiente natural. Okay. o donde hayan estado antes, pero regresar a casa. ¿Por qué? Porque al final, aunque a mí me encierren 3 meses, 6 meses, tengo que regresar a la vida, tengo que regresar a lo mejor a la casa, a la colonia donde vivo. A veces habría que hacer el cambio, pero bueno. Y ya específicamente con tu pregunta, yo recomiendo siempre buscar un profesional de la salud. Okay. ¿Sí? Un profesional que esté preparado, ¿sí?, que conozca, porque no todos los médicos, no todos los psicólogos conocen el área de las adicciones. Okay. Eso es importante. Existe, y aquí voy a aventar un gol, Alfredo, la línea de la vida es una línea nacional a través de llamada telefónica, es el 800-911-2000. Okay. Si una persona tiene un problema con algún familiar o ella misma con consumo de sustancias, hablas esa línea, te van a dar la ubicación del centro de atención más cercano, que es de manera gratuita. Okay. Y donde va a haber profesionales de la salud especializados y capacitados para atender problemas de consumo de sustancias. A mí me parece que es uno de los mecanismos más prácticos
porque a veces conocemos a lo mejor a un psicólogo, pero si el psicólogo no es especialista en el área de las adicciones, pudiera no ser tan eficiente esa ayuda, ¿sí? Y creo que el error que debemos de evitar es esto que nosotros vemos mucho de, pues mi comadre tenía a su esposo, a su hijo y lo internó en tal lugar. Sí, pero es una historia distinta, no son los mismos patrones de consumo, probablemente, aunque sea la misma sustancia, pueden ser historias, situaciones y sobre todo individuos distintos. No hay que irnos con esta como tendencia a que todo mal requiere el mismo remedio. Hay que analizarlo, hay que entenderlo. Muchas veces no se requiere un internamiento, sí se requiere un proceso de atención. A veces hay que coordinarse 2 o 3 profesionales de la salud, como puede ser el psicólogo, puede ser el médico psiquiatra, a veces se requiere de algún otro especialista, pero ahora sí que con este trabajo en equipo se puede hacer. Lo económico no necesariamente es un factor donde la persona no vaya a ser atendida, porque como te comentaba, en estas unidades se atiende de manera gratuita. Ok, entonces fácil, marcamos a la línea de la vida. A la línea de la vida. Que ya aquí nuestro buen Mario nos va a apoyar para que aparezca aquí en su pantalla. El teléfono, gracias. Contacto, correo. Ahorita nos apoyas con la información. Sí. De igual manera, en la ciudad de Tijuana, ¿estás dando consulta privada? Sí, también tengo la consulta privada. Perfecto, si quieren un especialista también en adicciones, aquí también nos van a aparecer sus datos de contacto. ¿Algo más que tengas que aportarnos? Pues yo nada más me enfocaría mucho, que es algo que a mí me gusta y considero muy necesario, Alfredo, el que hablemos de la salud mental, ¿no? Incluyendo obviamente el problema de adicciones, de consumo de sustancias, como algo, no que sea algo normal, no que sea algo bueno, pero sí es algo natural en el humano. Todos los humanos tenemos muchas necesidades y a veces no estamos listos y necesitamos de otros para afrontarlas, necesitamos cierto apoyo. Que podamos hablar de eso, que en casa hablemos no nada más de lo cotidiano, no nada más de lo que hacemos, sino también de a veces de cómo nos sentimos, también de qué pensamos de nosotros mismos, porque a veces ahí es cuando empezamos a encontrar estos problemas, ¿no? Cuando el niño piensa que nadie lo quiere, piensa que no vale o que vale muy poco, la niña que se siente muy fea, el adolescente que se percibe a sí mismo, no sé, inadecuado, que piensa que nadie que no cabe en ningún lugar, ya nos están dando indicios. Y si ahí empezamos a verlo como algo que puede pasar, algo que sí ocurre, y empezamos a hablar de estos temas de salud mental, probablemente otras personas también se acerquen como lo que es algo natural en el humano. Pues muchas gracias, Adrián, de verdad, por todos estos consejos, toda esta ayuda que recibimos en este episodio. Y pues bueno, quiero agradecer también a todos nuestros patrocinadores que aquí a lo largo de este episodio pues estuvieron apareciendo aquí su información, sus contactos. Y pues bueno, no olviden por favor darnos like, comentar cualquier tema que sea de su interés que nosotros traigamos a este podcast, pues por favor coméntenlo, ¿sí? No se olviden de compartirlo también. Gracias amigos a todos ustedes, estamos en contacto. Muchas gracias, Adrián, nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Gracias. Hasta luego. Las opiniones expresadas por los invitados de este programa son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representa la opinión, ideología o creencia de este podcast, sus patrocinadores o de la producción de este programa. Encontramos la verdad, enfrentamos muchos temas de inseguridad, pues la seguridad es nuestra misión. De este podcast tú eres la razón.